Buenos días y bienvenidos a Patagonia. Hoy los vamos a llevar a conocer Estancia Teca Lodge, un lugar ideal donde venir a disfrutar la pesca con mosca, algo que hace mucho tiempo queríamos hacer. Estancia Teca Lodge abarca 435,000 acres a lo largo de la base de la cordillera de los Andes y se remonta al año 1910, cuando los ingleses comenzaron con la importación de ovejas de lana merino australiana. Tuvimos la suerte de pasar 3 días en esta estancia aprendiendo a pescar con mosca, viendo cómo es la vida en un rancho de ovejas, compartiendo unos deliciosos asados y comidas caseras y disfrutando los colores otoñales. Pero antes de comenzar con esta aventura, los invitamos a suscribirse al canal y ahora hablemos de cómo llegar a Estancia Teca Lodge, ya que es un viaje bastante largo. Amigos, aquí estamos en la YPF, al lado de la Ruta 40 en Teca. No nos dimos cuenta, pero la entrada a la Estancia Teca son como 35 kilómetros de ripio y nuestro taxista no lo puede hacer con su vehículo, así que nos ha dejado aquí en la YPF y estamos esperando que alguien nos venga a buscar. Nosotros pensamos la estancia empieza ahí nomás, sobre la ruta, pero no, todavía nos queda un trayecto bastante largo. Google Maps muestra que la estancia está ubicada a unos metros de la Ruta 40, pero no es así que no cometan nuestro error. Para los que quieran visitar, es muy probable que comiencen su viaje en Esquel, la ciudad más cercana con un aeropuerto. De ahí hay que manejar 1 hora al sur, desviándose por la Ruta Provincial 17 justo antes de llegar a Teca. Es un camino de ripio y se tarda media hora para llegar a la tranquera de la estancia y de ahí otra media hora más para llegar a Caridad, uno de los 2 lodges donde uno se puede alojar dentro de la estancia. Llegar a Estancia Teca fue toda una aventura, pero la verdad es que el tiempo pasó volando ya que íbamos disfrutando el paisaje y de vez en cuando nos cruzábamos con un rebaño de ovejas en el camino. Bueno amigos, aquí estamos, acabamos de llegar a la Estancia Teca. ¡Qué viaje, qué aventura, qué hermosos paisajes que vimos durante ese viaje de 1 hora para llegar a la estancia desde la Ruta 40! Vimos un montón de ovejas, guanacos, ñandúes, ni una persona en ese camino. Y bueno, acabamos de llegar, dejamos el equipaje, vamos a comer una rica picada y empezamos con el itinerario. Vamos a salir a recorrer la estancia, tal vez pescar, veremos. Pero bueno, aquí comienza la aventura. Como llegamos a media tarde, nos recibieron en la estancia con una rica picada. Pan, jamón crudo, guacamole, queso con nueces, brochetas de frutas y más. Justo lo que necesitábamos antes de salir a pescar esa tarde. It sounds like a cowboy song. Bueno amigos, aquí estamos de paseo recorriendo la estancia con Samuel y con nuestro nuevo amigo y guía Juan, que nos está llevando a pasear. Llevamos como media hora en la camioneta y este lugar es impresionante, es enorme, un tamaño que es difícil explicarlo. Pero bueno, hemos llegado a nuestra primera parada, que es la cascada, y tenemos como un cañón rocoso y unos hermosos colores de otoño, rojos, naranja, amarillos. Es precioso. Y ahora que empieza a bajar el sol también, se ve tan lindo, parece un cuadro este lugar. Y luego llegó el momento para nuestra lección de pesca con mosca. La preparación fue muy metódica y casi quirúrgica. Y la lubricación. There's an art to this. Oh yeah. Who knew? I knew. Who knew? I knew there was. I know. Serious. Oh, that's tiny. Wow. That's cool. Ok, esto va a ser pesca para principiantes, amigos.
Diet Coke. Samuelito. Samuelito, primero. Samuelito a pescar. Samuelito, you need your glasses. Okay, I put them back on. With this hook, Have to be careful. you can catch your eyes. Oh yeah? It's possible. A ver. Ni Samuel ni yo teníamos experiencia de pesca con mosca, por lo que no podíamos creer nuestra suerte esa primera tarde. De hecho, ¿por qué no pausamos el video? Así pueden adivinar cuántos peces mordieron. Tomen un momento para escribir sus respuestas en los comentarios. You know, here we need a super short cast. Okay. Oh my god! No. Almost was a fish. It was a fish. Oh, we had a fish I nearly almost got it on my first on cast. your first cast? Yeah. You had beginner's luck. Was this? Yeah, Not too bad. that was excellent. Oh, really? Oh! Come on, fishy, fishy. Oh! What? Yes! We've been here for like 2 minutes. That's kind of cool. Did you get it? Yes. Yeah. Fish. Oh, are you having fun? Yeah. I'm having lots of fun. I caught one. Almost, almost. O es fácil pescar o tenemos suerte de principiantes, no sé. Estamos cambiando la mosca, le dicen. Yep. Cambiando la mosca porque los peces las han puesto sospechosos de la mosca que venimos usando. But now this is the magic fly. Ok, Ready? La mosca mágica. La mosca mágico. Perfect. See what I'm doing? I don't know, what are you doing? Look. See? Ay, ay, ay. Oh! It's happening? Oh! That was a nice one. Yeah. Wow! Almost. I felt it. Casi. Yes, Casi, I casi. felt it. Oh, that was another. That was another one. Continuamos pescando hasta que el sol se ocultó y ya casi no podíamos distinguir los peces en el río. Y si bien no pescamos nada, estábamos súper motivados por la posibilidad de pescar nuestra primera trucha el próximo día. Esa noche cenamos en la estancia junto con los otros huéspedes. Disfrutamos el fueguito en la chimenea, tomamos cócteles antes de la cena y compartimos historias sobre la pesca del día y todos los peces que se nos escaparon. Y luego nos deleitamos con una deliciosa cena de 3 platos. Fue una linda manera de comenzar nuestra estadía. Bueno amigos, aquí en Estancia Teca una parte de la operación es la pesca a la mosca y vienen muchos turistas de todo el mundo, especialmente de Norteamérica y también argentinos, pero la otra parte de la operación es lana y la esquila de ovejas. Hoy es un día domingo, así que no están trabajando, no les podemos mostrar el proceso, pero como pueden ver hay como una plataforma y hay un corral detrás de esto que les voy a mostrar ahora. Tienen todas las ovejas aquí adentro y van saliendo una a la vez para la esquila. Aquí se pueden ver las distintas estaciones con las afeitadoras. Y mientras van afeitando las ovejas, también hay otras personas que van agarrando la lana y la van clasificando. Depende todo de la calidad, así que esa parte la pueden ver ahí detrás. Y esto me gustó mucho, las metas o las pautas
para el bienestar del animal durante la esquila. Así que tiene que estar libre de hambre y sed, libre de malestar o incomodidad, libre de dolor, lesión o enfermedad, libre para expresar comportamiento normal y también libre de miedo y angustia. Y aquí muestran cómo es el proceso. Ya, todo un proceso, eso no se ve fácil. Primero hacen la barriga, entrepierna. Pero bueno, como les cuento, hoy es un día domingo, así que no podemos ver el proceso. Pero si estuviéramos aquí durante la semana, sería otra cosa. Ahí, voilà. Y ahora hablemos sobre la lana. La lana merino australiana es considerada la mejor lana en el mundo ya que es muy fina y suave. La lana merino es una fibra natural y como cada año estas ovejas producen un nuevo vellón, esto significa que también es una fibra renovable. Hoy las 80.000 ovejas de Estancia Teca producen 800.000 libras de lana orgánica cada año. Nosotros visitamos en otoño, así que solo estaban esquilando caras y colas, pero la verdadera esquila es en primavera-verano. Y entonces llegó el momento de probar nuestra suerte con la pesca una vez más. Manejamos a otra parte de la estancia para pescar en un río diferente. Y miren con qué nos encontramos. Beaver, are you waking up? Hello, Beaver. You're cute. Esa mañana seguimos practicando nuestra técnica. Y bueno, como pueden ver, nuestros movimientos eran un poco rígidos y robóticos, pero nada que un poco de práctica no pueda mejorar. No pescamos nada, pero aún así estábamos disfrutando el día. Bueno amigos, hora de almorzar. A ver, Samuel, ¿qué hora es? Yo tengo hambre. ¿Qué hambre? ¿Y a qué hora estamos almorzando? Es 1:40. 1:40, así que un almuerzo un almuerzo un poquito más tarde. Y en vez de regresar a la casa principal, que no sé, tal vez esté como a media hora, 40 minutos, no sé en qué parte del terreno estamos, vamos a comer un rico picnic aquí a las orillas del río. Lindo lugarcito con preciosos colores de otoño. Recibimos un montón de caballos y nuestro guía Juan tiene el cooler con el picnic y vamos a ver qué comemos. Lunchtime. Ok, Samuelito, ¿qué vamos a almorzar hoy día? Pasta con pollo. Ok. Sí. ¿Y qué más? Y aceitunas. Y maíz. Ajá, muy Sí. bien. ¿Qué más? Y pan mixtos con tabla. Ajá, Sí. Y queso, prosciutto. ajá. Y torta. ¿Qué torta? Sí, torta. Pasta. Pasta frolla. Y vino tinto. Y vino tinto. Ok, un lindo almuerzo. Exactamente. Y muchas gracias a Juan. Hello. Samuel. Samuelito. Samuelito. Mate. Come Samuelito. Samuelito. Mate. Vida de campo. Ok, sigue tomando. Oh, You have to finish it. No, oh yeah. Yeah, you have to finish the whole mate and then it gets passed to the next person. You're next. I'm next. Acabamos de comer un delicioso almuerzo aquí a las orillas del río y ahora vamos a continuar con
la pesca. Estuvimos practicando nuestra técnica toda esta mañana, así que tal vez esta tarde tenemos suerte y pescamos alguna truchita. Vamos a ver. We've almost caught one here. And what happened? Well, got away. It got away. Yeah, that's what happened. There's really only two outcomes, right? You catch it or you don't. Only one rod cast. Ready? One cast? One cast. Go, Samuelito, go. Set. That was a fish. That was a fish. What happened? What happened? It didn't get the hook. Those fish are ready. That was a fish. Was it? What was it? That was another fish. Oh man. Okay. We're getting there. More. Dale. Almost. Qué lástima. Oh. No pescamos nada nuevamente, pero no era por falta de peces. Como ya vieron, las truchas sobraban, pero después de un rato se empezaron a poner sospechosas de nuestra mosca, así que nos mudamos a otro lado. Y aunque no habíamos pescado nada en todo el día, realmente estábamos disfrutando el proceso y la espera. Patience is the name of the game when it comes to fishing. I have learned. Patience, my friends. Patience. How are you feeling about your chances of catching a fish tonight? You can't give up. So I still think we'll get one, but you never know, right? I got it? Go again. Did I get it? It was interested in biting, Yeah. but you did not get it. Oh, I felt something. Oh. my gosh. He felt it. Okay. Wait. Come, fishy, 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 fishy. Come, trouty, trouty, trouty. Oh, you got it! Oh, Audrey got one! Yeah! Winner! I Yes! Oh, we did it! Audrey did it! The third was the winner. Third was the charm. We have a fish. Now we Audrey release caught the fish. What kind of fish? Rainbow trout. Rainbow. I said it would be Yes. rainbow. A ver, A ver. mira. La super truchita. Oh. Felicitaciones. 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 Esa fue la primer truchita del día, trucha arcoíris. Ahora, bueno, ya está empezando a bajar el sol, pero lo logramos, se logró. Solo hacía falta paciencia y ahora vamos a ver si Samuel puede agarrar una en un lugar secreto. Sí, secreto. Samuel is working on his nice presentation for the fish. The fish has to like what it sees. Set. I got it. I got one. I finally have one. Oh, okay, you need to pull the string. Wow, Samuelito. Two. We both got one. Yes. More line. Come this way. Give him line. Beautiful fish. Is this a brown trout? No, rainbow. Rainbow. Yeah. Oh. Mira qué bonita. Oh, very nice. Hello, rainbow. Okay, le voy a sacar foto. If Juan can get us to catch fish, anyone can do it. I mean, one can get anyone to do it. That's the point. Oh, That is tension. You still keep. wow! You got another one. Do you want some help? Maybe. Oh, has gone. Oh, he has gone. It's an LG. Yes, he has gone. Happy LG. That was a nice one. Was it? Oh. Oh. Hello, fish. Oh. Now
Like, wait. What kind of fish? Rainbow. Rainbow fish. Ready? Guys, 1, 2, 3, yay! Got it. Ready? Yes. Yeah. Go fish, go. Y así, con 3 truchas arcoíris a nuestro nombre, llegó el momento de terminar el día y regresar a la estancia. Yo diría que nos fue bastante bien para ser 2 pescadores novatos. Bueno, hemos regresado de la pesca. Estoy aquí con Tinta y estamos enfrente del horno a barro donde van a estar cocinando las empanadas para la cena esta noche. Y después, ahí enfrente del otro lado, ya han empezado con el cordero. Vamos a comer cordero patagónico. Y esta chiquita nos está haciendo compañía. ¿Besos? ¡Besos! ¿Besos? Besos. Dale besos. Besos. Sí. Todas las comidas en Estancia Teca Lodge fueron excelentes gracias al talentoso chef conocido en Instagram como Peto Cocinero. De hecho, sus fotos de asados al molino fueron como me enteré de esta estancia, así que síganlo en Instagram para ver sus creaciones culinarias. Esa noche cenamos unas sabrosas empanadas cocinadas en horno de barro y cordero patagónico acompañado con papas y verduras. Fue una delicia. Por la mañana nos despertamos a una mágica helada y un paisaje salido de una tarjeta postal. Así que salimos a pasear antes del desayuno. Así es el otoño patagónico. Bueno, les quería mostrar un regalo que nos dieron, como un souvenir. No tengo idea cómo se llama esto en español, pero en inglés esto sería un buff. Y es algo que lo puedes usar como una bufanda o como un gorrito o como, no sé, una vincha. Así que esta es la de Samuel, sí, con la truchita. Miren qué lindo recuerdo. Donde pescamos nuestra primera trucha en Estancia Teca. Había un último lugar que nuestro guía Juan nos quería mostrar en la estancia, así que nos subimos a la camioneta y salimos a pasear. Estamos trepando la montaña, literalmente. Yeah. Bueno amigos, buenos días. Aquí estamos, última mañana, aquí en Estancia Teca. Recién terminamos de desayunar, un delicioso desayuno. Y bueno, hemos salido a visitar otra parte de la estancia donde no llegamos todavía. Vamos a ver los rápidos. Así que aquí andamos con Juan. Nos llevó en una aventura off-roading, unos caminos de ripio con rocas y trepamos la montaña. Así que bueno, ahora estamos caminando hacia los rápidos. No sé si pueden ver ahí detrás mío. Tenemos unas vaquitas disfrutando el sol y los colores de otoño espectaculares. Espectaculares. Esta es una buena época para visitar Patagonia. Abril, lindo mes si quieren ver estos colores. Bueno amigos, ahí lo tienen, los rápidos con estas increíbles montañas ahí en el horizonte. Impresionante. Y así terminamos nuestra hermosa estadía en Estancia Teca Lodge. Fue una experiencia maravillosa.
Todos fueron muy atentos, desde el personal hasta la familia. Nuestro guía de pesca, Juan, nos tuvo una paciencia, ya que nuestras habilidades de pesca eran inexistentes, y fue muy emocionante pescar nuestras primeras truchas aquí en la Patagonia. Así que muchas gracias a Estancia Teca Lodge por su hospitalidad. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este video y nos estamos viendo pronto con más viajes por la Patagonia. ¡Chao, chao!